no es nuestro modelo las costumbres o la cultura, ¿no? De los pueblos, ¿no? Cada pueblo tiene una cultura, una manera de ser, una manera de convivir, las famosas costumbres, ¿no? Usos y costumbres. Pero nosotros como cristianos tenemos que formar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, conforme al modelo bíblico, ¿no? La palabra de Dios es útil para corregir, ¿no? Para enseñar, para redarguir. Entonces, nuestro modelo no está en el mundo, nuestro modelo no está en los usos y costumbres de los pueblos, nuestro modelo está en la palabra de Dios. Y entonces, este tema trae como texto, pasaje devocional, vosotros sois la sal de la tierra, dice ahí Mateo 5, ¿no? En el Sermón del Monte el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, entonces no sirve sino para ser tirada y ser hollada por la gente, ¿no? Entonces, el uso de la sal es dar sabor, es preservar los alimentos, ¿no? Entonces, cuando la sal pierde sus características propias de ella, entonces ya no sirve sino para, pues, tirarla, porque perdió su valor, ¿no? La sal es valorada por sus propiedades químicas, sus propiedades que tiene, pero cuando la sal deja de tener esas propiedades, pues ya para qué tenerla. Entonces, el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y nosotros como sal de la tierra tenemos que imprimir nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser conforme al modelo bíblico, ¿no? La Biblia dice que la iglesia está en este mundo para hacer luz y sal. ¿Sí? Estamos en el mundo para hacer luz y sal. ¿Sí? La sal, como les he dicho en otras ocasiones, cuando usted va a salar una sopa, la esparce en toda la sopa, ¿verdad? Y la revuelve para que toda la sal se distribuya en todo el guisado que usted está haciendo. Así también la iglesia es la sal, nosotros somos la sal y tenemos que ir al mundo, a decirle al mundo, aparte de nuestras palabras, decirle al mundo cómo es nuestro estilo de vida, enseñarle al mundo, predicarle al mundo no solamente con nuestros labios, sino predicarle al mundo con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, amados hermanos, hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, que no leen la Biblia, pero cuando usted se encuentra con esa persona, convive con esa persona, usted para esa otra persona es Biblia, es una Biblia abierta, que la persona lee, que la persona ve todos los días. Nosotros nos convertimos en Biblias abiertas para todos los que no tienen relación con la palabra de Dios. A lo mejor esas personas nunca leerán la Biblia, pero sí verán en ti la vida que llevas conforme a la palabra de Dios, ¿no? La verdad bíblica aplicada, como familias cristianas, alumbramos con nuestro ejemplo las tinieblas que envuelven a la sociedad y siguiendo el orden de Dios, contrarrestemos la corrupción moral que impera. Entonces, vamos a seguir el orden moral que Dios nos dejó en su palabra, el orden de cómo conducirnos, y a través de eso vamos a contrarrestar la corrupción que hay en el mundo, ¿no? La sal, precisamente lo que hace la sal es ¿cómo se puede decir? Es retrasar o no permitir la corrupción de los alimentos, ¿no? Anteriormente lo único que tenía la gente para conservar ciertos alimentos o carnes era salarlas, ¿no? No había otra manera. De hecho, aquellos pececitos que el niño le llevó a Jesús cuando aquella ocasión alimentó a los 5,000, aquellos pececitos que le llevó el niño al Señor Jesucristo eran unos pececitos salados que él traía de su casa. No crean ustedes que eran peces frescos, eran pececitos salados que les habían salado, ¿para qué? Para que se conservaran, ¿no? Que no se corrompieran, que no se empezaran a corromper. Y eso precisamente es lo que hace la sal. Detiene la corrupción de las cosas. Y nosotros como iglesia, que somos la sal de la tierra, debemos, hermanos, contrarrestar las costumbres del mundo, lo que el mundo quiere, para preservar lo moral, lo espiritual, conforme a la palabra de Dios. Entonces, al hablar de la familia, al hablar del modelo bíblico, es hablar
de una familia que vive conforme a la palabra de Dios. Desde su establecimiento, la iglesia ha atendido la indicación del Señor Jesús de hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero hacer discípulos de Cristo, no discípulos de nosotros. No discípulos nuestros que digan el hermano Pablo, el hermano tal. No. Hacer discípulos de Cristo. Por eso tenemos que hablar de Cristo. Él es el objeto de nuestra adoración y a quien seguimos, ¿no? En el área familiar no hay excepción. También en el área familiar, la Escritura tiene mucha enseñanza en el área familiar. Los problemas que existen hoy en los matrimonios, casi estoy seguro que es por no atender a la palabra de Dios. Debemos conducirnos en todo, agradando a Dios y enseñando a nuestros descendientes a hacer las cosas en su vida presente y futura como Dios nos enseña en su palabra. Ese es el reto que tenemos, amados hermanos. Enseñarles a nuestros hijos, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Enseñarles cómo se vive el Evangelio. El Evangelio se habla, el Evangelio se predica, el Evangelio se dice, pero más que eso, el Evangelio se vive todos los días. Usted encarna la Biblia todos los días en todas las cosas que hace. Somos Biblias abiertas al mundo. Por eso somos la sal de la tierra. Y nosotros, hermanos, debemos agradar a Dios. ¿De qué manera? Enseñándoles a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros nietos incluso. Pero eso es responsabilidad de los padres, ¿verdad? Pero nosotros también como abuelos, enseñarles a nuestros nietos la palabra de Dios. Que nuestros hijos y nietos formen matrimonios y familias conforme al modelo bíblico tan necesario en estos tiempos. Así que nuestros hijos primero, desde pequeñitos, nosotros les inculquemos cómo debe ser su vida en el futuro, ¿verdad? Tu hijo te tienes que casar, tu hija te vas a casar, pero de esta manera, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor enseña en su palabra. Ahorita vamos a ver esto más adelante. Físicamente el matrimonio está diseñado específicamente para los seres humanos, para que puedan aprender a amarse mutuamente. O sea, el matrimonio es una institución que Dios proveyó para que nosotros en el matrimonio aprendamos, ¿sí? Aprendamos en el matrimonio a amar a nuestra esposa. Y la esposa aprenda a amar al esposo. El matrimonio no es una institución horrible, ¿verdad? Fea, así. Algunos les dice a veces a los jóvenes, oye, ¿cuándo te casas, hijo? No, casado nunca. No. El matrimonio es algo que Dios en su soberanía, en su sabiduría, instituyó. Ahorita vamos a hablar más a fondo un poquito de esto. Entonces, el matrimonio está hecho para que entre los esposos se comprendan, se amen mutuamente, y también a los descendientes que provengan de esta maravillosa relación diseñada por Dios. Los matrimonios no nacen, se hacen. Sí, se hacen los matrimonios. Un matrimonio sufre siempre el ataque del enemigo. La institución de la familia es la más atacada por el enemigo en estos tiempos y siempre. El diablo aborrece la familia. El diablo aborrece los matrimonios. Él va a luchar, va a hacer todo lo que esté a su alcance para destruir las familias. Porque sabe que si hay familias fuertes, familias cimentadas en la roca, que es Cristo, él sabe eso y sabe entonces que estamos cumpliendo el modelo bíblico, que estamos obedeciendo a Dios, que estamos obedeciendo su palabra. Y al obedecer su palabra, hay matrimonios estables, hay paz, hay tranquilidad en la familia y en la sociedad. Los matrimonios no nacen, se hacen. En esta vida, tanto el esposo como la esposa deben trabajar en sus matrimonios, compartiendo y sacrificándose el uno por el otro. Sí, entonces, el matrimonio es una institución que Dios estableció, donde el esposo y la esposa deben amarse, comprenderse, comunicarse. Cuando el esposo está enfermito, la esposa ahí está para ayudarle. Cuando la esposa está enfermita, ahí está el esposo con ella.
dándole palabras de aliento, dándole palabras de ánimo. En el matrimonio aprendemos, hermanos. Aprendemos muchas cosas en el matrimonio, que es precisamente para lo que Dios, es una de las causas por las que Dios instituyó esta situación del matrimonio. Por familia, ¿qué entendemos por familia? Porque estamos hablando de formar familias en el modelo bíblico. ¿Pero qué son las familias? Es un grupo de personas unidas por lazos del matrimonio, sangre o adopción. Entonces, esa es una familia, unidas por matrimonio, por los lazos matrimoniales, por la sangre, o sea, padres e hijos, si están unidos son consanguíneos, participan de la misma sangre, y en el sentido simbólico, ¿no? Y la adopción. También un matrimonio se compone de papá, mamá y un hijo o una hija adoptados. Eso es un matrimonio, siempre y cuando sea papá y mamá. Ahora se está estilando de que papá y papá adoptan un hijo. Eso no es el matrimonio bíblico. El matrimonio bíblico es papá, mamá, y si no, por alguna causa el Señor no permite que tuvieran hijos, adoptar un hijo. Eso es una familia, ¿sí? Una familia conforme a la palabra de Dios. Esta institución permite la interacción entre los integrantes de la casa en diferentes roles sociales. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica de la sociedad humana. ¿Sí? Entonces, la sociedad debe estar formada por familias. Los pueblos, por ejemplo, están formados por familias. La familia Pérez, la familia Mora, la familia García, la familia Rocha, la familia Castillo, la familia Cárdenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los pueblos están formados por familias y tendríamos que ser más específicos, ¿no? Por ejemplo, la familia Mora Sánchez, ¿no? La familia Mora Jíquez, la familia la familia Moisén Martínez, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de los hermanos, la familia Santa María Gutiérrez, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada pueblo, cada lugar está formado de familias. Y las familias forman las iglesias, ¿no? Entonces, hermanos amados, ese es el núcleo, esa es la parte más pequeña de una sociedad, la familia. Ahora, si las familias están bien, pues la sociedad está bien. Si las familias no están conforme al modelo bíblico, resulta entonces en una sociedad corrompida, porque la sal ha dejado de dar su sabor. Dios instituye el primer matrimonio y lo entrega a Adán y Eva como su esposa. Acuérdense que Dios formó primero al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que lo formó, ese muñequito de lodo, sopló en él y le dio vida. Posteriormente, cuando Dios crea a los animalitos también del polvo de la tierra, dice, se dio cuenta que el hombre estaba solo. Y le hizo una ayuda idónea. Ahorita vamos a hablar de eso, de la ayuda idónea. Y entonces tomó ¿qué hizo Dios? Hizo caer en un profundo sueño a Adán, o sea, lo anestesió. Y luego, ¿qué hizo? Abrió su costado. Y de ahí tomó una costillita, su costillita la tomó, y de ella formó a Eva. ¿Sí? Entonces, cuando Dios forma a Eva, se la entrega a Adán. Y en ese momento se genera la institución del matrimonio. Porque Adán dice, ahora ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Sí? Y amó a Adán a Eva, porque dijo, ella es parte de mí. Es parte de mi carne, de mis huesos, etc. La unidad del matrimonio separa a la mujer y al hombre de los demás a fin de formar una unidad familiar aparte e indisoluble. Entonces, de las familias se forman otros hogares, otros matrimonios, y ya son independientes, y así, ¿verdad? Pero van formándose matrimonios donde cumplen el modelo bíblico, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a ver cómo es este modelo bíblico. Propósitos del matrimonio, rápidamente lo veremos. Propósitos del matrimonio. Bueno, yo puse aquí en primer lugar que el matrimonio protege a las personas de la inmoralidad sexual. Repito, el matrimonio
protege a las personas de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 7:2 dice así: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bueno, el primer versículo decía Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, Pablo era soltero, no sabemos. La Biblia no nos dice si era viudo, no nos dice. Simplemente Pablo no tenía esposa. Y entonces él aconseja a los jóvenes, ¿verdad? Dice, bueno, sería lo no tocar mujer. Pero, piense bien, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué quise a causa de las fornicaciones? Por ellos. Habla de todo tipo de tentación sexual. Al hablar de fornicaciones, habla de homosexualidad, habla ¿qué más? Habla pues de la fornicación, del amor libre, ¿no? Habla de todo tipo de desviaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, a causa de todas esas desviaciones sexuales que hay en el mundo, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso en nosotros el impulso sexual, el deseo sexual, y es mejor casarse que tener estos impulsos sexuales y que de alguna manera tendrán que, ¿cómo se dice? Cuando no tienen la continencia, ¿verdad? El don de continencia, eso de alguna manera tiene que salir. Dice también la palabra de Dios, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como son, quedarse así. Pero fíjense cómo dice así, dice la palabra de Dios. Aquí en 1 Corintios 7 dice más, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Entonces, quédense como están, viudas y solteros. Pero, si no tienen el don de continencia, dice, cásense mejor. Cásense mejor. Hay quien dice de los solteros, yo estoy bien así. Bueno, entonces, si eres hombre, no andes de novia en novia. No andes engañando a las muchachitas, que se estila mucho entre los jóvenes de las iglesias en general. Jóvenes, pues no tan jóvenes ya, que pretenden a las jovencitas, que pretenden a las niñas, que pretenden a una y otra y otra y otra y nunca se casan. No, parece joven, mejor cásate, para que no andes haciendo esas cosas feas. Las mujeres igual, cásense. Dice el apóstol Pablo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? Sí, el enemigo siempre va a tratar de hacer caer al joven, a la señorita. Hay quienes dicen, bueno, pues yo estoy bien así, soltero. Ni hago cosas en lo íntimo malas, ni veo pornografía, ni ando con una y otra, ni uno y otro, etcétera. Yo estoy bien así, tengo el don de continencia. Bueno, adelante, ¿verdad? Pero si no es así, entonces cásate. Si eres adicto a la pornografía, si eres adicto a cuestiones sexuales de placer personal, si tú como joven ves a las señoritas con lujuria, pues mejor cásate. Pídele al Señor que te dé una esposa o un esposo y cásate. Bueno, en primer lugar decíamos, el matrimonio protege de la inmoralidad sexual. El mundo en el que vivimos está lleno de imágenes sexuales, insinuaciones y tentaciones. Incluso si una persona no va en busca del pecado sexual, el pecado va en pos de ella, ¿no? El pecado, hermanos, sobre todo el pecado sexual es tan sutil y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Cuando el pescador va a la pesca, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué pone en el anzuelo? ¿Acaso pone un tornillo? A ver, vamos a pescar con un tornillo. Y le pone un tornillo y avienta el anzuelo y
El pez ve el tornillo y pues dice, no, pues eso no me interesa. No, no, ni le hace caso, vamos. Alguien por ahí decía, solamente el pez martillo, ¿verdad? Va atrás el tornillo o el clavo, ¿no? Que pusieron ahí. Entonces, no le hacen caso a eso. Pero ¿por qué los que van a pescar saben con qué tipo de cebo o carnada van a pescar? Porque es lo que más atrae a los peces. Entonces, cuando avientan la carnada, el pez da vueltas, lo ve, lo estudia y dice, está muy rico, y la muerde y cae en el anzuelo. Así es el pecado. El pecado te va a perseguir. Y el pecado te va a perseguir de una o de otra manera. Y si tú no estás bien cimentado en el Señor, y si tú no estás, si no, tú no tienes el don de continencia, el pecado te va a vencer. A menos que seas un ángel, ¿no? El matrimonio proporciona un lugar saludable para expresar la sexualidad sin abrirse al pecado y daño emocional severo. ¿Sí? El matrimonio es dado por Dios para desarrollar esa sexualidad. ¿Sí? Es la única manera que Dios establece. No hay otra manera. Prohibir casarse, dice la palabra de Dios, que vendrán tiempos cuando prohibirán casarse en los grupos, donde se prohíbe el matrimonio y quieren que sus ministros sean célibes. ¿Cuántas cosas se han destapado, no? Precisamente por ese principio bíblico, que es mejor casarse que andarse quemando, ¿no? Entonces, hace mucho daño emocional, hermanos, por ejemplo, las relaciones sexuales casuales. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Que lo que hacen está bien? ¿Que si nosotros como padres sabemos que tienen una novia y otra y otra y otra, están bien? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Aquel sacerdote Elí veía a sus hijos cómo dormían con las mujeres que estaban en el templo, y el sacerdote Elí jamás nada dijo, hijos, ¿qué hacen? Porque oigo que están haciendo esto. No lo hagan, hijitos, bonitos, hermosos. Y entonces el Señor lo castigó, lo corrigió, porque dice, Elí supo de esto y él no hizo nada. Por lo tanto, será destituido del sacerdocio. Amados hermanos, ¿qué estamos nosotros hablando con nuestros hijos respecto a esto? Entonces, nada de encuentros sexuales casuales, ¿verdad? Sin compromiso. El joven con la señorita ya llevan años de novios. Y dice uno, ¿por qué no se casan? Ya tienen 4 años, 5 años, 6. Y dice, oye, ¿por qué no se casarán? Bueno, pues quién sabe. Bueno, pues sucede que no se casan porque tienen relaciones sexuales. Y entonces dice el varón y la mujer, bueno, ¿para qué nos casamos? Si así estamos bien. El problema viene cuando las cosas fallan y entonces se tienen que casar. Y ahora dicen, para estar bien con Dios, ¿no? Vamos a casarnos, ¿no? Para poner en orden nuestras vidas con Dios. No, no. Es evidente que Dios creó el matrimonio para nuestro bien. Dios creó el matrimonio para nuestro bien. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, el matrimonio es para nuestro bien. Dice, el que haya esposa haya el bien. Entonces, no es, el casado está, pobre, dicen el dicho popular del mundo que no tiene que ver con la Biblia. Dicen, los que están casados quieren salirse y los que están fuera quieren entrar al matrimonio. No, no es así. El modelo bíblico y el creyente, el que ama a Dios, el que vive conforme a la palabra de Dios, dice, el matrimonio es de Dios y el que haya esposa haya el bien. Si tú, joven, hablando a los jóvenes, porque esto tiene que ver con nuestro tema que dice que cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias en el modelo bíblico. Jóvenes, el que haya esposa haya el bien. Es cierto que la fornicación es mala, pero también delante de Dios un mandato es casarse. Casarse. Es mejor casarse que estarse quemando. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, de con quién me voy a casar, ¿no? Espero que con esto, pues,
Yo simplemente lo que hago es decir lo que dice la Biblia. Ya usted sabe si obedece o no. Ese es su problema. Pero nuestra responsabilidad, hermanos de la iglesia Maús, de la iglesia Bethesda y los que nos den, es decir la palabra de Dios. Nuestro compromiso es con Dios, con su palabra. ¿Sí? No tratamos de agradar a otra situación, más lo que enseña la palabra de Dios, porque de eso un día Dios nos pedirá cuentas de lo que enseñamos, ¿no? Entonces, del que hay esposa, ¿qué? Hay el bien. ¿Por qué entonces ahora la expresión de muchos jóvenes, casarme, una esposa? No, hasta como que brincan, ¿verdad? No, yo no. Bueno, pero si la Biblia dice que el que hay esposa hay el bien, ¿que Dios se equivocó? ¿O que fue para otros tiempos? No, amados, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra no cambia, Dios no cambia. Y si Él dice que el que hay esposa y el bien, eso es cierto todavía. Yo le quiero decir en mi experiencia personal que al encontrar a mi esposa encontré el bien. Hemos pasado por tiempos muy difíciles. Platicaba con ella en estos días, le digo, hija, hemos pasado por situaciones bien difíciles tú y yo en nuestro matrimonio, pero recuerda que en todas esas situaciones Dios ha estado con nosotros. Qué bonito es el matrimonio cuando confiamos en Dios, porque vamos aprendiendo de Dios. Él nos va enseñando, Él nos va capacitando, Él nos va dando, ¿cómo les diré?, experiencias hermosas donde las vivimos ambos y crece nuestro amor, crece nuestro cariño, crece nuestro amor a Dios y enseñamos a nuestros hijos lo que ese modelo bíblico, ¿no? Dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que a través de la esposa recibimos la bendición de Dios. Sí, gloria a Dios. Yo creo que los hermanos que nos están viendo, que tienen años casados, gloria a Dios por mi hermano Julio Martínez, que tiene muchos años casado con mi hermana Esperancita. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por mi hermano Raulito Ortega, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene casado con mi hermana Leti? Y así cada uno, mi hermano Armando, mi hermano Hugo Santamaría, que nosotros lo conocimos desde que llegamos a la iglesia lo conocimos y platicábamos con él, un día él aceptó a Cristo, gracias a Dios, y ahí está el hermano, ahí están los hermanos con su matrimonio, ¿no? Con muchos errores y fallas, pero ahí están en el matrimonio. Yo puedo decir, y creo que ellos también, todos los hermanos, que me falta mencionar muchos hermanos, ¿verdad? Que nuestro matrimonio ha sido de bendición. Sí, ha sido de bendición. El tener una esposa es una bendición. Esto es para hacernos felices, para promover una sociedad más saludable y para producir santidad en nuestras vidas. También el matrimonio, tengo que apresurar un poquito esto, es para glorificar a Dios. Pablo explica en Efesios 5, del 21 al 33, que esta institución tiene que seguir el modelo de la relación entre Cristo y la iglesia, que esos se deduce que el esposo y la esposa deben exhibir en su unión las características de la relación que gozamos con Cristo. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ahí en Efesios 5 tenemos toda una pues, enseñanza del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, dice, nada más de rápido, porque luego lo mencionaré, dice dice la palabra de Dios aquí en Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, a la mujer se le dice que esté sujeta a su propio marido, pero al marido se le dice que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es más difícil? ¿Que la casada esté sujeta a su marido o que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Creo que el hombre tiene la responsabilidad más grande. ¿Cómo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Oh, nos hace falta carácter. Nos hace falta tener el carácter de Cristo para poder amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Algunos dicen, bueno, pero es que mi esposa es especial. Usted no conoce a mi esposa como es, su carácter. Y usted no se ha pensado con esto pensar que la iglesia de Cristo también es difícil. Y a pesar de ello, Cristo nos ama. Ame, varón, ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. No nada más en las buenas,
No nada más en tiempos de prosperidad o en tiempos de salud. Ámela siempre a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Que se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo como una esposa limpia. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y estaremos cumpliendo el propósito de Dios en el matrimonio. Y la esposa, sujétese a su marido. Eso es algo que Dios quiere que la mujer haga voluntariamente. Cuando se habla de estos términos, la gente que no conoce a Cristo oye, dice que la mujer se sujete a su marido. Dicen, qué barbaridad, eso está anticuadísimo. ¿Se imaginan cuando hablan de que la mujer se sujete a su propio marido? Piensan ellos, inmediatamente les viene a la mente uno de esos, de las épocas de las cavernas, ¿no? Que viene arrastrando a su esposa de los cabellos, la viene jalando, ¿no? Piensan que eso es sujetarse. Piensan lo peor en esta situación, cuando la palabra de Dios no enseña eso. Quiero decirles muy claramente que la Biblia no enseña el machismo, que la Biblia no dice que golpeemos a la esposa, que al contrario dice que la tratemos le demos honra como al vaso más frágil. La Biblia, una vez decía alguien que Spurgeon, ¿verdad? Que el gran predicador estaba en la India predicando la Biblia, la palabra, y una mujer se le acercó y le dijo, oiga, quien escribió su Biblia, su libro, creo que era una mujer. Y Spurgeon se voltea y le dice, ¿por qué dices eso? Es que ese libro habla muy bien de la mujer. Yo nunca he escuchado a mi sacerdote, a mi enseñador, que me hable bien de la mujer. Solamente hablan aquí puras cosas malas de las mujeres. Mi religión, la religión hindú, nos tiene a las mujeres sometidas. Pero ahora que lo escucho usted predicar, veo que su libro enseña una cosa diferente. Esa es la Biblia, hermanos, que nos enseña a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Las feministas, las que odian a los hombres, deberían ver que la Biblia le da un lugar especial a la mujer. Que la Biblia nos enseña a los maridos a amarla, a respetarla, a proveerle, a quererla, a no golpearla, a no enseñorearnos de ella, a darle un lugar especial en el hogar. Muchas veces se habla de la Biblia mal por desconocimiento, pero ustedes y yo, hermanos, somos los responsables de decirles a los demás lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al matrimonio. También un objeto del matrimonio es fructificar y multiplicarse. El matrimonio también tiene como propósito la apropiación de hijos, según Génesis 1:28, cuando Dios dijo, fructificad y multiplicaos, ¿no? Entonces hasta esta fecha, ¿verdad? Los matrimonios son para tener hijos. ¿Sí? Es un bebé, 2 bebés. Qué hermosos son los bebés. Ahorita platicamos de eso. Los hijos son bendición, herencia de parte de Jehová desde el momento de la concepción. Los hijos son una bendición de Dios. Por eso dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Gloria a Dios. Cosa estimada, el fruto del vientre, cosa de mucha estima, el fruto del vientre. Herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? Es un don, es algo bueno, es algo que tiene riqueza, es algo que da bendición, que es una bendición, una herencia. Es algo selecto, es algo que anhelamos. Bueno, esos son los hijos, anhelados, una bendición de Dios. En lo personal, para mí, creo que para todos los padres, nuestros hijos son una bendición. Jamás pensamos que nuestros hijos son un estorbo o una maldición. Jamás. Siempre hemos pensado que nuestros hijos son una bendición. Y no se diga de los nietos también, ¿verdad? También los hijos de nuestros hijos son una fuente de gozo y felicidad dentro de la familia. Entonces, amados hermanos, para esto es el matrimonio, para prevenir la inmoralidad sexual, para glorificar a Dios y para fructificar y multiplicar. Y bueno, pues casi terminando ya por los tiempos. No sé, Davidcito, cómo andamos de tiempos.
El hombre como sacerdote y cabeza de la familia. Vamos a ver 3 cosas ya nada más. El hombre como sacerdote y cabeza de la familia. Y luego vamos a ver a la mujer como la ayuda idónea. Primero, el hombre como sacerdote y cabeza de la familia. Las funciones principales del varón dentro de la familia son de estar al cuidado de la vida espiritual para guiarlos a la vida eterna e interceder por cada uno, proveer de lo necesario para el hogar. O sea, el varón es el que provee lo necesario para la familia, para la esposa, para los hijos, material y emocionalmente, no solamente lo emocional o nada más, sino también lo material. Y no solamente lo material, sino también lo emocional, lo espiritual. No podemos como padres dejar esa responsabilidad a nuestras esposas, ¿no? Entonces, también ser un hombre íntegro. Estamos viendo las responsabilidades del varón. Ser un hombre íntegro, confiable, que la esposa no esté preocupada. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya se retrasó? ¿Quién sabe dónde ya se fue? Debe ser confiable, leal a sus hijos, a su esposa, transparente, que no tenga nada que andarse escondiendo. Tener firmes sus convicciones en Dios. Debe ser un hombre que esté convencido de lo que ha creído. Como el apóstol Pablo decía, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso decía el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. El varón de Dios debe ser un hombre de convicciones. Debe ser un hombre que esté convencido de lo que ha creído. Y para ello el varón de Dios tiene que leer la palabra, tiene que orar, tiene que estar en comunión con Dios, tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a amar a su esposa, a sus hijos, tiene que ser tolerante, no ser un hombre intolerante, ¿no? Debe ser tolerante, tener dominio propio. ¿Sí? Dominio propio habla de control de sus emociones. No explotar, no estallar en los momentos difíciles. Debe tener firmes sus convicciones, dar buen testimonio en todo lugar. Debe exhortar en el Señor a sus hijos cuando sea necesario. Exhortarlos. Oye, está mal esto que estás haciendo. No es correcto esto que estás haciendo. En Dios exhortarlos. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto. Vamos a continuar. Debe someterse en todo tiempo a Dios para que sea un medio de bendición a su familia. Recordemos que Dios puso de la responsabilidad en el varón de ser sacerdote y cabeza de su hogar. Por este motivo, el hombre debe desempeñar sus funciones y de esta manera el Señor bendecirá a toda la familia. Entonces el varón debe cumplir con sus funciones en la casa, no hacerse de la vista gorda, ¿verdad? Como que no ve ni oye nada. Entonces, amados hermanos, tenemos que, hombres, somos los encargados en el hogar, somos la cabeza del hogar, ¿verdad? Mas ahora en estos tiempos difíciles, el varón debe tomar un papel importante en el hogar. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Cuánto sufrimiento, cuánto dolor en el mundo, cuánta tristeza en los hogares, cuánta muerte. Qué triste, qué tristeza, qué momentos tan difíciles estamos viviendo para nuestra patria, para el mundo. Estamos viviendo tiempos complicados. Y entonces es cuando el varón toma su lugar de ser sacerdote en su familia. Todos los días clamar a Dios por su familia. Todos los días orar por su esposa, orar por sus hijos. Todos los días tomar su lugar y tomar la iniciativa en las cosas espirituales. Es un ejemplo en la familia de cuando asistimos a la casa de Dios, un ejemplo de cómo asistir a la casa de Dios en tiempo y forma. Es un ejemplo espiritual en cómo conducirse en la casa de Dios. Es un ejemplo espiritual de cómo vivir la vida espiritual. Pero también, amados hermanos, él debe ser en todo momento el que guía a la familia. Fíjense que dar testimonio, buen testimonio en el templo, no es difícil, no es difícil.
porque todos vamos bonitos, arregladitos, peinaditos, perfumados, ponemos una cara bonita ahí con la esposa, con los hijos, cuando recordemos cuando estábamos ahí en la iglesia, los talentos, todo lo que hacíamos era bien bonito, ¿verdad? Los padres de familia bien bonitos, las esposas igual bien derechitas, los hijos bien respetuosos. Digo, portarnos bien en el templo y dar buen testimonio, pues creo que no es malo. Digo, a excepción de algunos que en el templo van a echar pleito, van a hacer o van a otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué es lo que pasa? En el templo es muy fácil. En el trabajo y afuera también es relativamente fácil. Pero lo más difícil de dar buen testimonio es en el hogar. Ahí es donde está lo difícil. El hogar es donde practicamos la tolerancia, la templanza, donde practicamos la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, en el hogar. Y si hay alguien que nos conoce, son nuestros hijos, nuestra esposa. Y si hay alguien que conoce a la esposa, son los hijos y el esposo. Ellos nos conocen perfectamente bien, ¿no? Entonces hay que dar buen testimonio en el hogar. El hombre es sacerdote de su hogar. Es el que guía al hogar. Si el hogar va mal, el esposo es responsable. Si el hogar va mal, los hijos van mal, el esposo es responsable. El esposo es responsable de su hogar. En estos tiempos de pandemia, el esposo es responsable de la vida espiritual de su familia y de lo que provee para su hogar. Y siguiente, y ya estamos terminando. La mujer como ayuda idónea. La mujer, bueno, las hermanas también tienen su responsabilidad en la familia, ¿no? La mujer fue diseñada como ayuda directa para su esposo. Comprender este término de ayuda idónea involucra una acción que una persona realiza de forma desinteresada y con buena disposición para. Dice, hermano, que esta expresión, la ayuda idónea, dijo el Señor, haré ayuda idónea para dar. Una ayuda idónea. ¿Qué es ayuda idónea? Eso como que me quedó muy así, me quedé pensando en ello, ¿no? Pues fíjese que ayuda viene del hebreo una palabra que es eser, ayuda, eser. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel levantó esa piedra entre Mizpa y Sen y le puso Ebenezer, piedra de ayuda? Y dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es un texto muy conocido, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer es piedra de ayuda. Hablando de la ayuda de Dios para el pueblo de Israel. Hablando de la ayuda de Dios en contra de sus enemigos. Cómo Dios había destruido a los filisteos delante del pueblo de Israel. Y entonces dijeron, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, es ayuda. Y cuando el Señor dice en Génesis, le haré una ayuda idónea, está utilizando esa palabra, eser. Ahora, idóneo, ¿qué es lo idóneo? Es algo que encaja perfectamente bien. Por ejemplo, si usted va a destornillar un tornillito, valga la redundancia, que termina en cruz, ¿verdad? ¿Qué necesita para desatornillar ese tornillo que termina en cruz? Un desarmador de cruz. La herramienta idónea para quitar ese tornillo es un desarmador de cruz. Ahora, si nos presentan un tornillo que termina en hexágono, de media, lo que yo necesito para quitar esa tuerca es un dado de media, hexagonal. Pongo el dado de media, agarro la matraca, lo aflojo y listo. Entonces, la herramienta idónea para quitar esos tornillos es el desarmador de cruz o el dado de media. Si usted utiliza otra cosa, no va a poder. Si para quitar el tornillito de cruz usted usa el desarmador plano, no va a poder. O si usted usa una pinza de presión, se le va a romper el tornillo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la herramienta idónea es esta, un desarmador de cruz. Usted pone el desarmador de cruz, embona perfectamente y quita su tornillo de cruz, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de ayuda idónea, ¿qué tenemos que entender? Que lo que encaja perfectamente en la vida del hombre es la mujer. ¿Y la mujer qué es para el hombre? Es ser ayuda. De la manera que Dios ayudó al pueblo de Israel, la mujer está puesta en el matrimonio para ser ayuda para su esposo. De tal manera que lo que el esposo realmente necesita en su vida, en este mundo, en su vida natural, lo que realmente necesita él para vivir plenamente es a su esposa, a una esposa. No habla de servidumbre, no habla de ser la que lava, la que plancha, la que me tiene que obedecer, me tiene que dar honra. Cuando yo llegue 3 veces se tiene que inclinar a mí. No, no, no. La ayuda idónea no es eso. La ayuda idónea es algo que Dios ha puesto junto a nosotros para hacer el empuje, el apoyo. Lo que yo necesito como hombre para funcionar en este mundo, bueno, desde luego que es Dios, pero humanamente hablando, es una esposa, una ayuda idónea. Y cuando yo la tengo, conforme a los principios bíblicos, entonces funciono bien. ¿Sí? Así como el pueblo de Israel, cuando clamaron a Dios, Dios estuvo con ellos y Dios los libertó porque fue su ayuda. Así también nosotros, hermanos, como varones, al ser la mujer nuestra ayuda idónea, ella se convierte en nuestra ayuda, en nuestro apoyo, en nuestro sostén muchas veces. Y estamos entonces, cuando tenemos este conocimiento, estamos plenos. Tenemos a Dios, que es nuestro Padre, que es el todo. Tenemos una esposa, que es nuestro sostén, nuestro apoyo. Y tenemos a nuestros hijos. Si esto se complementa y está en el hogar, estaremos dando buen ejemplo a las generaciones que vienen. ¿Sí? Entonces la mujer no es la esclava, no es la que sujétate. En la Biblia no dice, varones sujeten a sus mujeres, sométanlas. Si no quieren, agárrenlas y golpéenlas. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, mujeres, estad sujetas a vuestras mujeres. Y al marido, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Como tú quieras? ¿Como se te antoje? Cuando estás de buenas sí, cuando estás de buenas no, de malas no. No, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y entregó todo por ella. Así es como debemos amar a nuestras mujeres. Y ya, para terminar, ahora sí, consejos para jóvenes que se van a casar. Rápido, ténganme paciencia nada más en este aspecto. Si eres soltero y anhelas casarte, ora por tu cónyuge para que sea de acuerdo con la voluntad del Señor. Recuerda que Dios nos dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Consejos para jóvenes que se van a casar o que están pensando en buscar una novia o novio. Conforme a la palabra de Dios, tienes que buscar un joven, una señorita cristiana. Hermano, pero es que yo lo voy a convertir. Bueno, pues, arriésgate entonces. Arriésgate. Arriésgate. No es cualquier cosa el matrimonio. El matrimonio no es como ir a la escuela y no me gustó esta escuela y ya. Es que yo me inscribí en tal escuela, quiero estudiar, la señorita dice, quiero estudiar de educadora, me inscribí en tal escuela, pero no me gustó. Pues cámbiate de escuela y no hay problema, ¿no? Así de fácil. Pero en el matrimonio no es así. Es que ya no me gustó porque fuma. Es que ya no me gustó porque toma. Es que ya no me gustó porque dice groserías. Es que ya no me gustó porque se va con sus amigos. Ya no me gustó porque escucha música del mundo. Ya no me gustó porque me maltrata, me pega. Bueno, ¿y qué esperabas? ¿Que te tratara como un hombre cristiano? Pues, desde luego que no. Cuando el joven del mundo está pretendiendo a la cristiana, le muestra el mejor
carácter, ¿no? Pero ya una vez que se casan, cambian las cosas. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Así de fácil. Yo sigo insistiendo en que la Biblia tiene la razón. Si usted dice otra cosa, allá usted. Allá usted. Pero nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos el modelo bíblico de la familia. Y entonces, la clave de la felicidad es obedecer lo que Dios nos manda a través de su palabra. Joven, señorita, ¿quiere ser feliz? Obedece la palabra de Dios. Obedece lo que el Señor enseña en su palabra. De nada sirve el consejo, de nada sirve otra cosa si no obedeces la palabra de Dios. ¿Cuántos consejeros hay hoy? ¿Cuántos consejeros dicen, no, es que sí, es que aquello, es que allá? No, 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 no. No hay ningún consejo que pueda estar sobre la palabra de Dios. Ningún consejo sobre la palabra de Dios. Esta es la ley de Dios y sobre ella no hay nada más. ¿Sí? La clave de la felicidad es obedecer a Dios. Él guiará tu noviazgo y permitirá que te cases con la persona que Él tiene para ti y será de bendición para tu vida. Dios anhela hogares cristianos felices y para que esto se cumpla, debemos seguir las enseñanzas del Señor nuestro Dios que nos dejó en su palabra. ¿Sí? Ese Dios que adoramos, ese Dios todopoderoso, es fiel para escucharnos y contestar las peticiones de nuestro corazón. Permite que el hermano joven, señorita, trace el plan de tu vida y no te rebeles en contra de lo que el Señor ha enseñado en su palabra. No te creas más inteligente que su palabra, que Dios. Entonces nosotros como padres, para concluir, debemos enseñar a nuestros hijos a formar familias en el modelo bíblico. Familias heterosexuales. Familias donde en el noviazgo la jovencita, el joven, escojan una persona creyente. Así, fíjense bien, se evitarán muchos problemas. Los problemas que hay en los matrimonios, fíjese bien, hermano, decía alguien, los psicólogos dicen que los problemas más grandes que en los matrimonios es porque no conoce cada quien sus roles que deben desempeñar en el matrimonio. Por desconocimiento del rol de cada uno, hay problemas. Chocan. Yo quiero hacer esto, tú quieres hacer esto, y chocan en el rol. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña cosas tan maravillosas respecto al matrimonio, y cuando tú empiezas fíjese bien, joven, señorita, cuando tú empiezas a pensar en casarte, el primer paso, ¿cuál es? Orar a Dios por un esposo o una novia o novio cristiano. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el primer paso es cristiano el hombre, el novio, perdón, la novia. Segundo paso, tratarlo para conocerlo. Después viene la boda. Después, los roles en el matrimonio. Cada quien cumpliendo su rol. Si nosotros hacemos esto así, Dios bendecirá nuestro hogar. Los problemas en los hogares son causados porque la gente quebranta los mandamientos de Dios. Y entonces después vienen los arrepentimientos, las situaciones de que yo no pensé que esto fuera así, yo pensé que era diferente, pero todo causado por, desde el principio, no hacer la voluntad de Dios. Así que si tú quieres ser feliz en tu hogar, en tu vida, desde el principio, empieza haciendo la voluntad de Dios. Hermanos amados, que Dios nos ayude. No a obedecer lo que el hermano Pablo dice, no. Obedecer lo que la Biblia nos dice. Si usted, joven, señorita, varón, hermana, obedecemos todos la palabra de Dios, evitaremos muchos problemas, muchos conflictos, y Dios bendecirá nuestra vida. El deseo del que les habla es que Dios les bendiga. El deseo del que les habla es que Dios llene sus vidas. Jóvenes, cuando ustedes se casen, que sus vidas estén llenas de bendiciones, de éxitos en Dios. Pero jamás nuestro deseo es que sufran una decepción. Jamás ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que ustedes sean inmensamente felices. Cuando yo veo un matrimonio joven
feliz, es porque hizo la voluntad de Dios. Obedeció desde el principio. Esa es la enseñanza de nosotros como padres a nuestros hijos en el modelo bíblico. Hay mucho más que decir, pero por hoy aquí terminamos esta palabra. Oramos al Señor para que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. Y después dejo este lugar a David para lo que concluye. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. No estamos anticuados, no estamos viejitos, estamos en tu palabra. Un día, Señor, tú nos pedirás cuentas de lo que dijimos, pero también a los hermanos les pedirás cuenta de lo que hicieron con tu palabra. Gracias, Señor, porque no vamos por la vida a ciegas. Por la vida vamos seguros de que tu palabra está con nosotros y es de bendición. Y que es nuestro guía más confiable que la psicología, más confiable que el consejo del abuelo, de la abuela, más confiable que los usos y costumbres, la cultura, más segura que todo eso es tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a tomarla en cuenta para que en nuestra vida tú seas glorificado. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, no sé, Davidcito, si dejamos este lugar para la participación de nuestros hermanos. Adelante, David. La paz de Dios, hermanos. Sí, vamos a dejar el lugar para nuestra hermana Analí, nuestros hermanos, la familia Santa María Gutiérrez, para que puedan ellos tener su participación. Esta mañana la familia Santa María Gutiérrez ha preparado unos cantos para alabar a nuestro Señor. Comenzaremos con la lectura que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a iniciar alabando a nuestro Señor con el canto número 26. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, muy bondades. Gloria a nuestro milagro. Querido Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me diste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Bendito Jesús, bendito.
Dios, hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor con el canto número 42. Cerca de ti yo voy, Señor. Cerca de ti yo voy, Señor. Cerca de ti no hay temor. Contigo voy, contigo estoy. Mi ser te entrego a ti, Señor. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la aflicción. Castillo fuerte, mi roca eterna, mi escondedero y el Señor. No temeré la tempestad que mi alma quiere derrumbar. Conmigo vas, conmigo estás, no solo das paz, seguridad. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi consuelo en la aflicción. Castillo fuerte, mi roca eterna, mi escondedero fiel Señor. Cerca de ti anhelo estar y de tu mano caminar hasta llegar, mi buen Jesús, a aquella hermosa ciudad de luz. Mi fortaleza, mi consuelo en la aflicción. Castillo fuerte, mi roca eterna, mi escondedero y el Señor. Amén, gloria a Dios, hermanos. Continuamos con este último canto. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablando de mí. Más alegro en alas de presumir, y más cerca estar de mí. Aún más cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de ti, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de ti, llévame, oh buen pastor. Oh, pura y santa delicia de tu comunión gozar, y contigo hablar y luchar, de alegría y escuchar. Aún más cerca, llévame tú, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de ti, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad. Hasta que conmigo me encuentres en gloriosa eternidad. Aún más cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de ti, llévame, oh buen pastor. Amén, gloria a Dios, hermanos. La familia Santa María les manda un saludo. Dios les bendiga, hermanos.
Damos gracias a Dios, hermanos, por esta participación de nuestros hermanos. Gracias al Señor por la vida de ellos. El Señor bendiga a nuestro hermano Hugo, a nuestra hermana Rosario, a Analí, a Londra. Que el Señor bendiga esta familia, este hogar, y que, bueno, ellos tengan ese ánimo de seguir sirviendo al Señor. Y ya vamos a terminar, hermanos, estos momentos. Y bueno, le voy a dejar el lugar a mi hermano Pablo para finalizar este culto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios, hermanos, por este momento, esta forma de que ahora hicimos el culto. Creo que en unos 3 servicios más de domingo los haremos de esta manera, por la situación que estamos pasando todos, estamos viviendo. Y bueno, gracias, hermanos, por estar atentos a esta transmisión. Vamos a dar gracias a Dios por este momento y vamos a orar al Señor. Señor, gracias por este momento que nos has permitido alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Te agradezco por tus bendiciones, por tus promesas que se han cumplido cada una en nuestras vidas. Te agradezco por la vida de cada hermano, de cada hermana que ha estado presente en esta transmisión. Bendíceles, Señor. Llévales tu bendición. Si algún hermano tuviera algún problema, alguna necesidad, Señor, tú eres todo para nosotros. Ayúdanos a través de las pruebas a tener fe, a confiar en ti, Señor. Y en un determinado caso, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Aumentanos la fe en todo momento. Gracias te doy por esta reunión. Te pido, Señor, por los hermanos de Tlalmanalco, de la iglesia Bethesda. Te pido, Señor, por los hermanos de de esta iglesia Maús, a todos los hermanos te ruego que los bendigas y los guardes, Padre. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a terminar, hermanos, leyendo nuestro Salmo 23. Y bueno, pues vamos a dar lectura. Saludamos a todos, deseamos que Dios les bendiga, hermanos, que Dios esté con ustedes todos los días, en todo momento. Gracias por sus oraciones, por la vida de mi esposa. Muchas gracias, hermanos, a todos. Que Dios les colme de grandes bendiciones. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, levantamos nuestra mano derecha, si usted lo puede hacer, hágalo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde en todo. La paz de Dios, hermanos. ¿Ya cancelaste la transmisión? Ya.